Vamos, hermanos, a abrir por favor la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y luego después vamos a ir al Evangelio de Lucas y luego regresamos ahí a Mateo. Mateo capítulo 13. Y vamos a tenerlo ahí preparado en los versículos del 18 hasta el 22, 23. Pero antes de hacer la lectura bíblica, quiero decirles de qué les voy a hablar. Hoy quiero hablarles, hermanos, voy a hablarles de 3 obstáculos que existen en este planeta, 3 obstáculos, para que las personas no lleguen al conocimiento de la verdad y no obtengan la salvación de las almas o la salvación de sus almas. 3 obstáculos. 3 obstáculos muy poderosos. Uno de ellos es Satanás, ¿verdad? Todos estamos enterados de eso, Satanás. Y Satanás usa 2 cosas: el mundo y la carne de cada persona. La carne, eso es para que las personas no vengan a la salvación. Yo lo puedo visualizar aquí, yo lo puedo ver aquí en este pasaje, en el capítulo 13 de Mateo, del versículo 18 hasta el 22. Yo quiero que ustedes puedan verlo, puedan visualizarlo en estos 2 pasajes que vamos a leer. Hay 3, está también el otro, está en Marcos, pero vamos a leer solamente Mateo y vamos a leer Lucas. Yo quiero que pongan mucha atención a lo que vamos a estar leyendo, y ahí vamos a ver esos 3 obstáculos: al diablo, la carne y el mundo. El diablo, la carne y el mundo. Y estos 3 funcionan no solamente con los inconversos, funcionan también con el cristiano. Después de que uno viene a Cristo, el diablo sigue luchando, sigue peleando y sigue usando tu carne, mi carne, la carne de cada persona, y usa el mundo también. El propósito de la persona que es salva, pues no es para que se pierda. Ya esa persona ya ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Pero lo que no quiere el diablo es que la persona crezca espiritualmente, que no le sirva al Señor y muchas de las veces servir de piedra de tropiezo a otras personas. Ese es el trabajo de Satanás. Usa nuestra propia carne, porque todavía tenemos carne, ¿verdad? Unos más, otros menos, pero todos tenemos carnita. Y usa el mundo. Y la carne, nuestra carne, hablando del ser, de la persona, se inclina a las cosas del mundo. Nos inclinamos a las cosas del mundo. Y pues cojo y el diablo nos empuja, ¿verdad? O sea, el diablo es el que nos trabaja en la mente y nos hace que aquellas cosas nos atraigan más que las del Señor Jesucristo, que es su palabra. Ese es el trabajo del diablo, que llevarnos a que pongamos más atención a lo que el mundo, el sistema del mundo, todo aquello que nos lleva a separarnos de Dios, a alejarnos de Dios, a entontecernos, a adormecernos, y ese es el trabajo del diablo. Mire, vamos a leer el pasaje en el versículo, comenzamos el versículo 18, pero vamos a orar antes, hermanos, por favor. Padre, estamos en su presencia, le damos muchas gracias por su amor. Y Padre, por favor, háblenos. Yo no quiero ser un estorbo, sino quiero ser un instrumento suyo para que su palabra sea expuesta, predicada. Y Señor, que usted me dé la dirección, la sabiduría, la libertad, Señor, para expresar todo lo que usted quiere hablar. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Muy bien, dice el Señor Jesucristo, y son palabras del Señor Jesucristo, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora, el Señor Jesucristo, y eso lo vamos a ver más adelantito, ¿por qué les dice oíd pues vosotros la parábola? Porque ellos no entendieron. Los apóstoles no entendieron, o los discípulos no entendieron, y le preguntan: Señor, no entendemos, ¿por qué? ¿Por qué estás hablando así por parábolas?
Entonces el Señor les explica, les dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo, ¿verdad? Satanás. En el Evangelio de Marcos menciona al diablo y en el Evangelio de Lucas menciona al diablo. Entonces el malo es Satanás, el diablo, el demonio. Dice, ¿y qué es lo que hace? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón, en su mente, en el ser humano. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, yo quiero que usted ponga mucha atención aquí lo que dice la palabra. Dice, cuando oye la palabra del reino, o sea, la palabra de Dios, y no la entiende. ¿Por qué no la entiende? Porque no le dio importancia. ¿Entendió? Y dice, no la entiende, total. Y ahí se va. La actitud correcta es preguntarle. ¿Y preguntarle a quién? Al Señor Jesucristo, a preguntar la Biblia. Tal vez alguna persona que tenga la respuesta bíblica, porque no respuesta filosófica, humana, sino respuesta bíblica. No entiendo. Usted me puede ayudar. Bueno, amén. Pero si no se puede, o si no pregunta a alguien que le pueda ayudar, o no hay quien le pueda ayudar, pregúntale al Señor. Señor, no entiendo. No entiendo. ¿Qué es lo que tú me estás queriendo decir con esto? El Señor está dispuestísimo a hablarnos con el Espíritu Santo para guiarnos en el camino correcto. Dice que no, si esta persona no le entiende, no le dio importancia, viene el diablo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y luego dice el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, donde hay un corazón duro, corazón difícil, este es el que oye la palabra, y note usted qué importante esto dice, y al momento la recibe con gozo, se goza de la palabra, la escucha, se goza, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra del Señor, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La persona no da fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Ahora vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Versículo 4. Y leemos hasta el 15. Dice la palabra del Señor aquí: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras, estamos en el versículo 4, vuelvo a leer el versículo 4, dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Pongamos mucha atención en esto, hermanos. Los discípulos no entendieron, vienen y le preguntan: Señor, ¿qué significa esto? Y entonces, pues en otras palabras, explícanos, porque no entendemos. Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora, ¿por qué los otros no entienden? Porque no se interesan, no preguntan, no tienen ese deseo. Entonces, pues se van sin el entendimiento. Estos preguntaron, el Señor les explica, dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios.
Muy bien, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene, ¿quién? El diablo. Y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. O sea, no creen, no se salvan. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Me gustaría volver a orar, hermanos, y que todos pongamos nuestro corazón dispuesto a hablarle al Señor. Padre, necesitamos, Señor, entender su palabra. Explíquenos, háblenos, Señor. Vemos, Señor, que sus discípulos vinieron y preguntaron, pues no entendían. Señor, vemos, Padre, que cuando una persona no entiende, el diablo viene, arrebata lo que fue sembrado. Y, Señor, eso sucede, se da mucho en las iglesias. Se predica la palabra, pero la persona sigue igual. No hay un cambio de vida. Se levantan argumentos y tantas cosas para continuar haciendo lo que cada quien prefiere hacer. Y Padre, por favor, te ruego, Señor, que nosotros que estamos aquí, comenzando con mi persona, no sea uno de ellos. Señor, y ruego por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, cada niño, Padre, que por favor, Señor, usted quebrante los corazones, quiebre los corazones y que cada uno de nosotros tengamos el interés de saber, entender y obedecer para ponerla en práctica, Señor, su palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, usted es bueno, para siempre su misericordia. Cada domingo usted está aquí reunido con nosotros y cada día que se abren las puertas, Señor, usted nos escucha. Usted habla, Señor. Usted, Señor, ha sido maravillosamente bueno, misericordioso con nosotros. Quiero, Señor, rogarle que una vez más, Señor, lo haga hoy en esta mañana. Háblenos y a usted le damos toda la honra y toda la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. No sé si ustedes vieron aquí en este pasaje, en los dos pasajes, pero voy a dirigirme al de Mateo. Podemos ver ahí los tres instrumentos, hermanos. ¿Sí? ¿Están aquí, hermanos? Amén. Amén. Al diablo, la carne y el mundo. Ahora, la obra del diablo, hermanos, veamos, ya les hablé un poquito de la obra de Satanás. Dice el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. O sea, no la entiende porque no le da importancia. No le da importancia, es el pastor que lo está diciendo. Tal vez por el momento algunas personas dicen, sí, qué bonito, ¿verdad? Qué bueno. Y después otra vez siguen igual. ¿Verdad que sí se ve eso, hermanos? Y a veces a nosotros nos pasa. No la entienden, no le da importancia. No hay ese deseo en el corazón para obedecerla. No hay ese deseo de obedecerla. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace el diablo? Bueno, pues entonces viene y la quita. No la quiere y él se encarga de quitarla, Dios se lo permite. Ahora, ¿por qué no hay el deseo de obedecerla? Porque levanta argumentos. Hay argumentos en el ser humano. Todos tenemos argumentos, ¿verdad que sí, hermano? Todos tenemos argumentos. Sobran argumentos para poder hacer lo que nosotros creemos que debemos de hacer, para hacer las cosas a nuestra manera. Y, hermanos, el diablo se encarga de cegar el entendimiento. El diablo ciega el entendimiento
El diablo arrebata lo que fue sembrado para que la persona siga igual. Y muchas de las veces bien religiosos, hermano, bien muy religiosos, no, pero yo soy cristiano, yo soy salvo, pero yo creo así, yo hago así, como a mí mejor me parece, ¿verdad? Ignoramos la palabra del Señor. En 2 Corintios 4, 3 y 4 no lo vamos a buscar, pero ahí nos habla de que el diablo es el que ciega el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El diablo, hermanos, el diablo existe y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo, hermanos, está usando esos dos instrumentos, la carne mía, su carne, la carne de cada persona y el mundo. Y dependiendo, hermanos, lo que más te atrae o lo que más me atrae a mí, pues por ahí me voy. Y si aquello, hermanos, me aleja de Dios, me aparta de Dios, ¿de quién usted cree que viene esa obra? De Satanás, porque si me aleja de Dios y a causa de eso va a haber consecuencias, pues es el mismo Satanás el que nos está arrastrando a hacer las cosas como a nosotros mejor nos gusta, nos conviene, y pensamos que estamos bien, pero bien mal delante del Señor. Así, hermanos, que tenemos que pedirle al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude a creer la palabra, cada palabra de la Biblia, que Dios nos ayude a creerla. Y lo que no entendamos, preguntémosle al Señor, no lo entiendo, Señor, pero yo quiero obedecerte. Hermanos, ¿estamos aquí? Amén. No la entiendo, Señor, por favor ayúdame. Tengo pereza de leerla, tengo pereza de escudriñarla, tengo pereza. ¿De quién viene la pereza? Del diablo. Del diablo. El diablo no quiere que leas la Biblia, el diablo no quiere que la escudriñes, el diablo no quiere que la obedezcas, el diablo quiere que tú sigas como antes vivías en el mundo, inclinado a las cosas de este mundo. Ya eres cristiano, eres salvo, pero no te comprometas mucho, no te preocupes, ya eres salvo, eres cristiano. Bueno, tenemos que pedirle al Señor, hermano, que nos ayude a creer cada palabra de la Biblia para que el diablo no se aproveche y venga y arrebate lo que fue sembrado en nosotros. Versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay una emoción ahí. La carne se emociona, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción. ¿Y a dónde viene la aflicción, hermanos? A la carne, ¿verdad? A la carne. La aflicción. Y dice la aflicción, ¿y qué más? La persecución. Ahora, ¿persecución por causa de qué? Por la palabra, hermanos. El diablo no le gusta que nosotros confesemos a Cristo. El diablo no le gusta que prediques la palabra de Dios. El diablo no le gusta. El diablo no le gusta este libro, hermanos. ¿Verdad que no? No le gusta. ¿Y sabes qué pone en ti con este libro? Vergüenza. Que te avergüences de él. Que no lo uses. Hermanos, mire, así como el diablo tiene esos tres obstáculos, tres instrumentos, Dios tiene tres cosas también, hermanos, bien importantes para la salvación de la gente, de las personas, y la edificación de la iglesia: la palabra, el Espíritu Santo y la persona que la confiesa. ¿Verdad que sí? Amén. Tú, cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios. ¿Instrumentos para qué? O sea, ¿instrumentos para qué? Para que confesemos a Cristo, para que prediquemos el Evangelio de Cristo. ¿Quién es el que nos usa? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que usa en nosotros el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Si la sabes de memoria, toda la Biblia, pues no necesitas tener una Biblia contigo. Pero yo no la sé de memoria, yo necesito esta Biblia, hermano. Cuando se ofrece, tengo que abrirla. Gracias a Dios que el Señor, el Espíritu Santo nos guía, está en tal parte. Pero hay que buscarla, tengo que buscarla yo. Qué bueno sería, hermanos, si yo me la supiera de memoria. Uy, hermano. Qué bueno sería, hermanos, que comiéndonosla,
¿verdad? Me comería unas 5 o 6 hojitas todos los días, ¿verdad? Ya me lo hubiera comido toda y entonces sí, ya, ¿verdad? Qué lindo. Pero sí la comemos, pero leyéndola, leída, porque es alimento para el espíritu. Porque si no la comemos no nos va a aprovechar. Así, comiéndonos el papel, no nos sirve para nada. Qué bueno sería, yo ya me lo hubiera comido toda. No, aunque me cayera mal el papelito, no importa, pero que ya no tuviera que, que la pudiera decir toda de memoria, tenerla toda en mi corazón, en mi mente, qué bueno sería, pero así no funciona. Hay que leerla, hay que escudriñarla. Pero a la carne no le gusta. No le gusta, somos sinceros, ¿verdad que sí? Amén. A nuestra carne no le gusta la Biblia, no le gusta la palabra de Dios. Esto molesta a la carne. Y miren, hermanos, cuando hay persecución, como dice el versículo 21, vuelvo a leerlo, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, dice, o sea, ¿sabe qué? Ahí trabaja la vergüenza, viene la aflicción por los problemas, la persecución, alguien nos dice algo contra la palabra de Dios o contra el cristianismo, contra nosotros por ser cristianos. Ahí trabaja la vergüenza, se le suma el orgullo y para cuando nos damos cuenta estamos ya tropezando, hemos tropezado, estamos alejándonos del Señor. La persona opta por callar, ya no confiesa a Cristo con su boca, porque hay vergüenza, y muchas personas se vuelven cristianos domingueros, personas que nada más vienen, se sientan, y se sienten cómodos, creyendo que están bien, no crece espiritualmente, no le sirve a Dios, se avergüenza de confesar a Jesucristo como su Señor, se avergüenza de que lo vean con una Biblia. Eso es para los religiosos nada más. Pero yo no soy religioso, yo no necesito la Biblia. Si yo me la supiera de memoria, hermano, no cargar una Biblia, pero no me la sé de memoria. La necesito. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí la sabemos de memoria. Amén. Necesitamos tener una Biblia. Cuando se ofrece, cuando vamos a predicar el Evangelio, hay que buscarla. Y el Espíritu Santo, gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos guía y nos dice, está en tal parte el pasaje que tú necesitas leerle a esta persona. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Pero la carne, hermanos, la carne es débil. La carne es débil. La tercera es el mundo. El versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, de este mundo y el engaño de las riquezas, ¿qué es lo que hacen con la palabra? La ahogan. Y se hace infructuosa, no da fruto. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, se hace infructuosa para que la persona no dé fruto, no da fruto. Quiero llevarlos a Marcos, hermanos, por favor, ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Versículo 9. Vea las palabras del Señor Jesucristo. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Ellos preguntan sobre esta parábola. Y vea, hermanos, regresemos por favor ahí a Mateo. Los quise llevar aquí a Marcos porque en el Evangelio de Mateo dice un poquito diferente, pero es el mismo resultado. Pero quiero que regresemos ahora a Marcos en el capítulo 13 y veamos, hermanos, lo que el Señor Jesucristo dice en
en versículo 10 dice: entonces acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Pues no solamente a los demás, sino a ellos también, porque ellos estaban ahí escuchando. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Mateo 13, versículo 10. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis. O sea, ellos escuchan y no entenderéis, dice, y no entienden. Y viendo veréis y no percibiréis. Ahora, ¿cuál es la razón de que estas personas, como los fariseos, los escribas, los religiosos de aquel tiempo y muchas de las demás personas, porque se inclinaban a poner oído a los fariseos, a los religiosos de aquel tiempo, y preferían mejor escuchar a esa gente en lugar de escuchar las palabras del Señor Jesucristo? Se dejaban llevar por esta gente religiosa, y es lo mismo que pasa hoy en nuestros días. A veces preferimos escuchar otras cosas en lugar de escuchar al Señor, o en lugar de buscar al Señor. No entiendo, y entonces la persona, el corazón se endurece. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados ustedes, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, oír lo que oís, y no lo oyeron. Hermanos, los discípulos, los apóstoles, ellos entendían todo lo que el Señor Jesucristo les hablaba, ¿verdad que no? Pero ellos iban y le preguntaban. Ellos decían: Señor, explícanos, no entendemos, explícanos la parábola. Entonces, esa es la actitud correcta en cada uno de nosotros. Señor, no entiendo, por favor explícame. Muchas personas, hermano, no entiendo, no me parece, no me gusta, o me molestó, mejor así sigo. Y sigue. Y el corazón, hermanos, cada vez más se va engrosando, se va poniendo con más grasa, ¿verdad? Con más cubierta, se va endureciendo. Y la persona llega a creer que está bien así. Llega a pensar que así está bien. Bueno, pero yo como quiera voy a la iglesia, yo soy cristiano, soy salvo, y viviendo la vida cristiana a su manera, o a mi manera, a la manera de cada quien, como mejor nos parece. Así pasaba con los fariseos, así pasaba con los escribas, que hacían, criticaban al Señor Jesucristo, lo rechazaban, lo criticaban y decían: no, este está mal, ¿de quién es hijo? No es hijo de José, de María, no están los hermanos ahí con nosotros. Y ¿quién es este para que venga a enseñarnos a nosotros? ¿Quién es? Pero los discípulos, los apóstoles humilditos, dijeron: Señor, no entendimos, explícanos. Bueno, esa es la actitud, hermanos, que nosotros debemos de tener. Ahora, hermanos, cuando nosotros conocimos al Señor, cuando el Señor Jesucristo nos cruza para su reino, ya hemos vencido esos obstáculos, sí, hemos vencido. Pero esos obstáculos se convierten en enemigos muy feroces. El diablo, hermanos, él nos odia. Él odia a cada cristiano, nos aborrece, nos odia. Y él trata de continuar usando nuestra carne y el mundo. Aunque seamos cristianos y aunque tengamos el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, y hemos sido arrebatados de las garras de Satanás, hemos sido cruzados al reino de Jesucristo, pero seguimos teniendo como enemigo a Satanás. Y él sigue usando el mundo para atraer esta carne, para que nosotros
pues nos inclinemos más a las cosas del mundo que a las cosas espirituales. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Quiero llevarlos ahí a Colosenses, por favor, hermanos. Colosenses, capítulo 1. Versículo 8. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, estas personas tienen el Espíritu Santo, aman al Señor, aman la obra de Dios, aman a los hermanos, aman la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es el propósito? Les dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué diría una persona religiosa que está en la iglesia? Pero sí, yo ya soy salvo. ¿Cómo me estás diciendo, Pablo, que para que ande como es digno del Señor? Si yo ya soy cristiano, soy salvo. De esas personas que no les gusta que se les enseñe. Y luego dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha trasladado de la potestad de Satanás o de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Vemos aquí, hermano, que estas personas ya fueron trasladados al reino de Jesucristo, fueron perdonados sus pecados. Pero vean el capítulo 2, versículo 8, lo que les dice. Mirad, está hablando con las mismas personas, dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces Cristo, la Biblia, la palabra de Dios, a quien vamos en oración, a Él es el que tenemos que seguir, a Él es el que tenemos que obedecer, a Él es el que tenemos que preguntarle cuando no entendemos algo, ¿verdad, hermanos? Amén. Ahora, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estas personas que ya fueron trasladados del reino de Satanás al reino de Jesucristo, les dice, cuídense de que no sean engañados. ¿Qué nos da a entender eso, hermanos? Que nosotros no estamos exentos de ser engañados por el demonio, ¿verdad que sí? Amén. El diablo usa el mundo, el diablo usa la carne, el diablo usa los falsos maestros, personas, ya no digo que sea un maestro de la iglesia, de la Biblia, personas que hablan sus tonteras allá afuera y dicen, mira, todo está bien, no te preocupes. Y entonces es una influencia mundana para que tú creas que estás bien y andes así como la otra persona anda. Lo cual, hermano, nosotros tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿a ti te gusta esto? ¿A ti te agrada esto? ¿Está bien para mí que yo haga esto, que yo participe de esto, que yo lo haga, o a ti no te agrada? Hermanos, la Biblia nos enseña que la cabeza del varón es Jesucristo. Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces, el hombre tiene que sujetarse a Cristo, ¿cierto? Amén. A Cristo, al Señor Jesucristo, no al pastor de la iglesia, a Jesucristo. Amén. ¿A través de qué se tiene que sujetar? Pues a través de la palabra, a través de la oración, a través de humillándose delante del Señor, en obediencia a la palabra de Dios, a lo que el Señor enseña. Y la mujer tiene que sujetarse al marido, al hombre. Y entonces así, hermanos, las cosas tienen que ir bien. Mire, si el Señor le revela a su marido que lo que usted hace, mujer, no está bien, sujétese. Si el marido está equivocado, pues el Señor va a tener que tratar con su marido o con el hombre, sea yo, sea quien sea. Pero Dios tiene un orden maravilloso. Amén.
Veamos lo que dice, hermanos, en el capítulo 3, en el versículo 5, ahí en Colosenses 3, versículo 5. Dice, haced morir. Bueno, vimos, hermanos, que fueron trasladados, ¿verdad que sí? Amén. Vimos que el apóstol les dice, no, cuidado, no se dejen engañar. Y luego ahora les dice, haced morir, pues, lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, ¿qué es lo que viene? La ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, hermanos, la guerra no termina. Más bien la guerra empieza. Amén. Cuando uno se cruza del reino de Satanás al reino de Cristo, pero bueno, Dios lo cruzó uno. Nosotros no nos cruzamos. Nosotros no podíamos salir de ahí. Pero estamos ahí con el diablo. Por la misericordia de Dios, cuando creímos en el Señor, le aceptamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón, el Señor Jesucristo nos arrebató de las garras de Satanás y nos pone en el reino de Cristo. Pero ahí el diablo, hermanos, comenzó una guerra, hermanos. Una guerra sin cuartel, una guerra, hermanos, desesperada contra nosotros. Porque, hermanos, él odia a Dios, odia a Jesucristo y le odia a usted y a mí. Odia a la iglesia de Cristo. Y entonces, hermanos, le dice el apóstol a esta persona, haced morir pueblo terrenal en ustedes. O sea, no se dejen influenciar, no se dejen engañar. Veamos, hermanos, en Primera de Juan, por favor. El capítulo 2, versículo 12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, ya son personas que sus pecados les fueron perdonados. Versículo 13 dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, a Dios, al Todopoderoso. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido ¿a quién? Al maligno, a Satanás, al diablo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Pero, hermanos, continuamos teniendo carne. Tenemos carne, ¿verdad? Aún estamos en el mundo. No somos del mundo, ahora le pertenecemos a Cristo, pero estamos en el mundo. Y el diablo sigue suelto. El diablo sigue suelto. En el versículo 15 dice, bueno, ya ellos vencieron al diablo, conocieron al Padre, sus pecados fueron perdonados. Pero ¿qué les dice en el versículo 15? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Todo aquello que nos lleva a alejarnos de Dios, todo aquello que sabemos que es pecado, dice, deséchalo. ¿Por qué? Dice, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, la Biblia, hermanos, está llena de ejemplos. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas. En el capítulo 5. Versículo 16. Dice el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu. Ahora, ¿por qué les dice que anden en el Espíritu? Porque tenían el Espíritu Santo y eso lo podemos comprobar en el capítulo 3, no lo vamos a leer, pero ahí habla de que estas personas habían recibido el Espíritu Santo. Son personas cristianas, son personas salvas, pero les dice el apóstol, anden en el Espíritu. ¿Y qué más les dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que nosotros queremos, lo que a la carne le gusta. O sea,
estoy hablando de aquello que es contra la voluntad de Dios, aquello que es pecado. Y yo creo, hermanos, que cada persona que tenemos el Espíritu Santo, que leemos la Biblia, nos congregamos, sabemos lo que es desagradable a Dios, ¿verdad que sí? Nos damos cuenta, sabemos. El Espíritu Santo, hermanos, nos hace sentir, hey, estás mal, nos redarguye. Y si lo hacemos, vamos a sentir tristeza y vamos a tener que pedirle perdón al Señor. Ahora, otro pasaje y termino, hermano. Vamos a 1 de Pedro. Quiero terminar aquí. Dice en 1 de Pedro, capítulo 5. Versículo 8 dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorarse, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mire, aquí le está hablando el apóstol a personas que hemos creído en la palabra de Dios. Porque si vamos a resistir al diablo, va a ser en la fe. ¿En la fe de qué? En la fe en la palabra de Dios, fe en el Señor y fe en la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si vamos a resistir al diablo, tenemos que resistirlo con la palabra del Señor. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, los hermanos en Cristo, ¿verdad que sí? Hermanos en Cristo. Así que, hermanos, nosotros seguimos en una guerra contra Satanás, el diablo se viene contra nosotros tenemos que defendernos con la palabra de Dios, tenemos que protegernos con la palabra de Dios, tenemos que resistirlo con la palabra de Dios y tenemos que seguir adelante y no darle cabida al enemigo, al diablo, no darle lugar, no dejarnos llevar por los deleites de la carne que son pecaminosos, que sabemos que a Dios le desagradan. Ahora, así como el diablo tiene esas 3 herramientas para frenar la obra de Dios, para que la gente no se salve y para estorbar al cristianismo, de la misma manera Dios cuenta con 3 partes para pelear. Pelear contra Satanás y sus herramientas. Es el Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, pues no tiene nada. Está todavía bajo las garras de Satanás, pertenece todavía al reino del diablo. Y el diablo está cegando el entendimiento de esa persona porque oye la palabra de Dios, pero no la entiende y no se interesa por entenderla. No hay interés de entenderla. Dice, yo no entendí nada, total. Yo sigo así, a causa así estoy bien. Pero cuando la persona se interesa, va a buscar ayuda, sea del pastor, sea de algún hermano con más experiencia o directamente al Señor. De rodillas en oración, Señor, yo necesito tu ayuda, porque no lo entiendo, yo quiero saber. Va a escudriñar la Escritura, va a leerla. Yo he escuchado a personas que dicen, pues es que no la leo, no la entiendo nada. Pídele al Señor que te dé entendimiento para que la puedas entender. El Señor tiene el Espíritu Santo, tiene la Biblia, la palabra de Dios y al siervo que la predica. Por eso es bien importante, hermanos, predicar la palabra. Predicar la palabra. Y el Espíritu Santo guiándonos para que el Espíritu Santo convenza a las personas de pecado, porque con nuestra palabrería no vamos a convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que se encarga de convencer a las personas de pecado, convencerlas de juicio y de justicia. Es el Espíritu Santo. Esa es la obra de Él. Y Él usa la palabra y aquel que se disponga a predicarla. También para edificar a su iglesia, para santificar a su iglesia. Es la obra de Dios. Que Dios les bendiga, hermano. Amén, hermano. Que Dios nos bendiga. Ahora, si alguien quiere venir al altar a orar, hermanos, venga. Vamos a orarle al Señor. Vamos a pedirle al Señor la ayuda. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre.
Padre, le necesitamos, Señor. Necesitamos, Padre, hambre de su palabra y necesitamos, Señor, disposición para leerla, escudriñarla y necesitamos entenderla, Señor. Ayúdenos, Padre, a entenderla, a estar, Señor, con nuestros ojos espirituales bien abiertos, Señor, para no dejarnos influenciar, engañar por una persona o por el diablo, Señor, sino, Padre, ser seguidores suyos. Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a través de su palabra y, Padre, que esta carne esté sujeta al Espíritu Santo, porque la carne se opone al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se opone a la carne para que nosotros no hagamos lo que queremos, lo que nos da la gana. Necesitamos, Señor, de su poder y de su ayuda, Padre. Gracias, Padre, por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias por cada hermano, cada hermana, Señor. Por cada niño, Padre, les necesitamos, Señor. Necesitamos de su ayuda, de su bendición, de su dirección. Bendiga cada hogar, cada familia, cada pareja, Señor. Padre, muchas gracias. Quiero dar gracias, Señor, porque cada pareja de esta iglesia, Señor, los matrimonios han perseverado. Las esposas con el esposo con la esposa, Señor. Así les suplicamos que nos siga ayudando, bendiciendo, Padre. Cada familia, cada hijo, cada hija, Señor. Aquellos que no han sido salvos, por favor, usted tenga misericordia, Señor. Los nietos, los hijos y las parejas, las familias, Señor. Señor, muchas gracias, porque yo sé que usted nos está escuchando. Yo sé que usted es bueno, usted es misericordioso. Y perdone, Señor, perdónenos cuántas veces le hemos fallado. Ayúdenos, Padre, a tener ese deseo y ese fervor para servirle, confesar a Jesucristo con nuestra boca. No guiados por nuestra carne, sino guiados por el Espíritu Santo. Se lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Las gracias le damos, Señor. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.